Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchan todos bien, verdad? Vamos a empezar con el desarrollo de la lección del día de hoy. Un ratito. Muy bien, vamos a empezar con lo que es el desarrollo de la lección 12. Si tienen dudas, les voy a pedir que me hablen porque en la pantalla no me salen todos. Entonces, por ahí si se me pasa algo, hablen nomás. Como siempre, hoy el programa incluye todo lo que son ya las excepciones en sí, que es el concepto, cuáles son las excepciones admisibles en el Código Procesal del Trabajo, eh, la explicación de cada una, la oportunidad en que debe oponerse. No le sale con eco, ¿verdad? Tiene una resonancia, profesor. Un poco, profe. ¿Y ahora qué tal? ¿Mejor? Ahí sí. Ahora ya demasiado nítido sale. Ah, bueno, bueno. Lo que pasa es que conecté a mi celular también por cualquier cosa. Como el Meet es diferente. Entonces activé en otra pantalla y por eso nomás retumba de repente. Bueno, también bueno, en sí hoy lo que vamos a desarrollar es todo lo que son las excepciones, cuál es su concepto, la oportunidad en que debe oponerse, lo que es el término de prueba, cómo lo resuelve el juez, también la apelación de la resolución, el plazo para apelar, todo lo que hace a las excepciones dentro del foro laboral. La vez pasada estuvimos hablando en la lección 11 sobre lo que es la forma de interponer la demanda. La forma de interponer, el plazo, cuáles son los requisitos, todo ello. Y una vez, y estuvimos hablando también de lo que es la contestación y la demanda reconvencional. Una vez que se contesta la demanda, ese es el momento procesal oportuno y la única oportunidad que tiene la parte demandada de oponer ciertas excepciones que se encuentran contempladas en el Código Procesal Laboral a partir del artículo 118. Si no las opone, luego de contestada la demanda, ya pierde esa oportunidad o el momento procesal oportuno para hacerlo. Un ratito. Bueno, ahí vuelvo a proyectar. Ahora, hablábamos también de la demanda reconvencional la semana pasada. Si es que la parte demandada reconviene la demanda o recontrademanda, de esa demanda reconvencional se vuelve a correr traslado a la actora, sería en este caso. Y la actora, una vez que contesta esta demanda, es que tiene la oportunidad de poder también oponer estas excepciones que son de previo y especial pronunciamiento. Tengo que admitir a sus compañeros. Muy bien. Entonces es importante en primer lugar que logremos definir o conceptualizar qué son las excepciones. Y según el libro y el material que se encuentra en la plataforma, también podemos decir que la excepción es el poder jurídico del demandado de oponerse a la pretensión aducida por el actor ante los órganos jurisdiccionales y constituye una defensa que no se refiere al fondo de la cuestión, pero puede tener una consecuencia como paralizar o extinguir la misma acción. ¿Qué quiere decir esto? El demandado tiene la oportunidad de oponerse al juicio que se está iniciando por medio de una de las excepciones que se encuentran contempladas en el Código, en el artículo 118 y siguientes del CPT. Y es una forma de poder defenderse también
Y en algunos casos estas excepciones pueden dar por terminado el juicio o puede dar por concluido o por prescrita algunos rubros que se están demandando o paraliza la acción. ¿Qué quiere decir eso? En el foro laboral las excepciones siempre son de previo y especial pronunciamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de avanzar sobre el fondo de la cuestión, sí o sí el juez tiene que resolver primero las excepciones. Entonces el juicio principal, el juicio en sí, queda suspendido hasta, o paralizado hasta tanto el juez resuelva, sea la excepción de prescripción, la excepción de incompetencia, la excepción de transacción, de cosa juzgada, sí o sí debe resolverse primeramente. Y dice, se extingue la acción en algunos casos, por ejemplo, la excepción de incompetencia. Si el juzgado laboral se declara incompetente, en este caso, quiere decir que la acción, o sea, el juez ya no puede seguir entendiendo y debe ir al fuero correspondiente. Lo mismo pasa con la prescripción. Si por ahí se comprueba que algunos rubros ya prescribieron de acuerdo al Código Laboral, entonces se extingue el derecho para reclamar ciertos rubros. Un ratito. Ya estoy. Llevaron de mí mi código, había sido. Entonces, todo lo que hacen a las excepciones vamos a encontrar a partir del artículo 118 del CPT. Y dice, el 118 dice, el demandado debe oponer todas las excepciones que tuviere al contestar la demanda, observando lo dispuesto por el artículo 110 en lo pertinente. De ahí es que es el único momento procesal, como les digo, es el momento de contestar la demanda o contestar la demanda reconvencional para oponer las excepciones si fueren. Y si no, luego de esta etapa ya no puede hacerlo. Y el artículo 119 especifica cuáles son las excepciones admisibles dentro del código, dentro del procedimiento laboral. Y dice, solo son admisibles como excepciones la incompetencia de jurisdicción, la falta de personería, la litispendencia, la cosa juzgada, la transacción y la prescripción. Ustedes, no sé si ya tuvieron procesal civil, pero se van a dar cuenta que dentro del Código Procesal Civil existen otras excepciones y estas a su vez se dividen en perentorias, dilatorias y son admitidas en el Código Procesal Civil. Pero en el Código Procesal Laboral no, solamente se pueden oponer las excepciones que están contempladas en el 119. Fuera de ello no se puede. Como dice la diapositiva, las excepciones pueden ser dilatorias o perentorias. Y las dilatorias son las que en caso de prosperar excluyen temporalmente la posibilidad de un pronunciamiento sobre el derecho del actor. Por ejemplo, transacción o cosas juzgadas son las que son dilatorias. Un ratito. Y las perentorias, como dice ahí, hablando de lo que son las dilatorias, dice, hacen perder a la pretensión su eficacia actual, pudiendo proponerse nuevamente una vez salvados los efectos. ¿Cuáles son, por ejemplo, las dilatorias? La falta de personería, la litispendencia. La falta de personería es cuando no se presenta un poder o la carta poder no reúne las formalidades mínimas, es decir, no hay personería para representar al trabajador o el mismo actor por derecho propio y bajo patrocinio de abogados inicia un juicio, pero supongamos que se olvidó de firmar el escrito inicial, entonces hay una falta de personería y la parte demandada puede oponer contra el progreso del juicio, pero es solo a los efectos de dilatar. O cuando hablamos de litispendencia, es también dilatoria. ¿Por qué? Porque cuando uno opone la excepción de litispendencia, está diciendo de que hay una litis o que hay un juicio pendiente en otra instancia o en otro juzgado. Y con esta litispendencia no se extingue
este juicio, sino lo que hace es se ordena la acumulación nomás. En una de las clases anteriores nosotros estábamos hablando de lo que son el incidente de acumulación, creo que estaba en el artículo 61, 62 del CPT. Y lo mismo pasa con el juicio de litispendencia, que su consecuencia jurídica no es la de extinguir o dar por terminado el juicio, sino que simplemente se ordena la acumulación. Y lo que hace con esto es dilata nomás más el proceso del juicio. Y cuando hablamos de las perentorias, son aquellas excepciones que en el supuesto de prosperar extinguen definitivamente el derecho del actor, de manera tal que la pretensión pierde toda posibilidad. Por ejemplo, lo que es cosa juzgada, transacción, prescripción. La cosa juzgada, a diferencia de la litispendencia, es importante hacer esto. Cuando dice litispendencia, su nombre dice luego pendiente de litis, es decir, es un juicio que se inició y que se está tramitando y que a fin de evitar sentencias contradictorias lo que se hace es se ordena la acumulación y los juicios, ¿se acuerdan que vimos eso? Los juicios pueden ir por cuerda separada y al momento de dictar sentencia definitiva nomás sale uno solo, o puede ir también se ordena la acumulación física, es decir, yo tengo acá un expediente y este es otro expediente y lo que hacemos es físicamente se acumula y va uno solo. Y en cambio cuando es por cuerda separada, su nombre luego dice, van por cuerda y luego al momento de dictar sentencia se hace uno solo. Entonces eso es lo que es cuando hay litispendencia. Pendiente del litis normalmente suelen estar en la misma etapa procesal o en la misma instancia y van. En cambio, cuando hablamos de cosas juzgadas, su nombre ya dice todo, ya la cuestión ya fue juzgada, ya hay una sentencia definitiva y ustedes saben que por los derechos mismos que se encuentran contemplados en la Constitución Nacional, una sola vez nomás nosotros podemos reclamar un derecho o una sola vez nomás se puede juzgar una cosa. Y una vez que el juez ya dictó sentencia definitiva, o sea, ya la litis, la traba de la litis, ya hizo cosa juzgada, ya quedó firme y ejecutoriado, después no se puede volver a iniciar. Supongamos que es un juicio por despido injustificado. Les voy a dar otro ejemplo. El trabajador demanda por falta de aportes a IPS y por discriminación, demanda a la empresa. Y luego el juez ya sacó una sentencia definitiva diciendo que hacer lugar a la demanda por falta de IPS, pero no hacer lugar por discriminación. Después de esto, la empresa le despide al trabajador y el trabajador inicia un nuevo juicio ya por cobro de guaraníes y por discriminación otra vez. Entonces, en este caso, lo que correspondería es que la parte demandada oponga una excepción de cosa juzgada en relación a al rubro de discriminación. ¿Por qué? Porque ya fue juzgado y ya obra en una sentencia definitiva y no se puede volver a juzgar sobre el mismo hecho, sobre la misma cuestión. A eso se refiere. Y si el juez comprueba que efectivamente ya existe o ya se juzgó esa cuestión, entre comillas, de discriminación, la consecuencia jurídica es hacer lugar a la excepción de cosa juzgada y en consecuencia, como dice ahí, es una acción perentoria. ¿Por qué? Porque da por terminado ya el reclamo de discriminación que en su momento el trabajador inició y ya no se puede volver a reclamar en este nuevo juicio. Es decir, perimió o ya quedó como una etapa, es decir, esta excepción fue perentoria y dio por finalizado ese rubro específico. También tenemos lo que es la excepción de transacción, que este punto es un poco relativo porque ¿qué es la transacción? La transacción está también en el Código Civil y Procesal Civil y es cuando las partes llegan a un acuerdo económico o un acuerdo pecuniario y llegan a un acuerdo en cuanto a la indemnización. Nada más que a veces esta transacción o este acuerdo al que llegan trabajador y empleador no es justo o es muy bajo para el trabajador. Supongamos que la indemnización es de 12 millones y ellos resuelven llegar a un acuerdo y la empresa le paga 5 o 4 millones nomás.
Y bueno, entonces el trabajador inicia un juicio posterior a ese acuerdo por la diferencia de la indemnización. Y la parte demandada se presenta con el acuerdo firmado y dice, acá ya hubo una transacción, por lo tanto, esta acción por despido injustificado o por cobro de guaraníes ya no corresponde porque el trabajador aceptó la indemnización de 4 millones y presenta su excepción de transacción. Y en ese caso es relativo. ¿Por qué les digo? Porque el artículo 3 del Código Laboral dice que los derechos del trabajador son irrenunciables. Entonces hay una línea muy delgada en lo que hace la transacción con el artículo 3 del Código Laboral. Porque sí, se permite la transacción en el fuero laboral, pero esta no tiene que ser en detrimento o en perjuicio del trabajador. Es decir, si hubo una transacción, tiene que rondar o acercarse a lo que verdaderamente le corresponde en cuanto a liquidación al trabajador. Supongamos que ellos llegaron a un acuerdo, la indemnización debió de ser 12 millones y la empresa le pagó 10 millones. En ese caso, ronda o se aproxima al monto real o a la liquidación que le corresponde al trabajador. Entonces, sí, en esos casos puede prosperar una excepción de transacción dentro de un juicio, porque sí hubo una transacción, hubo un acuerdo y es más o menos acorde o cercano a lo que le correspondía verdaderamente al trabajador. Pero, y les doy otra vez este ejemplo, si es que al trabajador se le pagó 4 millones y debió ser 12 millones, sí hay un perjuicio y no ni siquiera se acerca a los 12 millones que verdaderamente le correspondía al trabajador. Entonces, en esos casos, normalmente la excepción de transacción se rechaza y el juicio sigue para que el trabajador pueda cobrar esa diferencia que por ley le corresponde luego. Y tenemos lo que es la excepción de prescripción que vamos a encontrar a partir del artículo 399 del Código Laboral, en el que dice todos los rubros, el 399 dice todos los rubros, los trabajadores tienen un año para reclamar desde que nace el derecho para ser reclamado. Por ejemplo, aguinaldo, vacaciones, falta de aporte a IPS, por ejemplo, horas extras, reajuste salarial, entre otros rubros. Y el artículo 400 habla de las excepciones que prescriben a los 60 días como indemnización y preaviso, que son los más comunes. Y en caso de la demanda, perdón, en caso de la patronal, si es que va a interponer una demanda, el artículo 401 del Código Laboral dice que prescriben a los 30 días desde que tomó conocimiento para interponer la demanda. Entonces, si la patronal inicia un juicio por despido injustificado luego de 2 meses, el actor le puede oponer una excepción de prescripción de conformidad al artículo 401 del Código Laboral. Y en este caso, como dice ahí, es perentoria esta excepción porque da por terminado el reclamo de la patronal en este caso. ¿Por qué? Porque ya no, si la demanda se instauró o se interpuso luego de los 30 días, quiere decir que la patronal ya perdió ese derecho para reclamar o para tratar de justificar el despido. Entonces, pasados los 30 días ya le prescribió luego. Entonces, no va a prosperar esa demanda, ya no tiene razón de ser. Y en caso de que el trabajador, que es muy común en este caso, el trabajador se le despide el 1 de enero, por dar un ejemplo. No, para no, el 28 de febrero tiene 28 días. Vamos a otro ejemplo. El trabajador es despedido el 1 de marzo y viene a interponer la demanda el 1 de mayo, porque cree que son 60 días. O viene a interponer el 3 de mayo, pasando un poquitito, unos cuantos días. Entonces, la parte demandada opone una excepción de prescripción contra los rubros de indemnización y preaviso, porque dice que ya pasaron los 60 días para reclamar. Y en este punto es muy importante siempre hacer el conteo, porque el artículo 60 dice desde el día del despido. Y normalmente la gente hace el conteo desde el día siguiente. O, los profesionales quieren redondear nomás, como dice 60 días, quieren redondear en 2 meses. Y es un error muy grande
¿Por qué? Porque hay meses que tenemos 31 días, 30 días o 28 días, como es el caso de febrero. Entonces, cuando nosotros vamos a interponer una demanda, siempre tenemos que contar desde el día del despido, es decir, 1, 2, 3, y contar manualmente hasta llegar al día 60. Y dentro de esos 60 días hay que interponer la demanda. ¿Y qué pasa si presentó la demanda fuera de los 60 días? Le prescriben los rubros de indemnización y preaviso, y en ese caso ya no se puede más reclamar, es decir, perimió o ya quedó, esto ya fue, es una excepción perentoria y ya no puede más seguir reclamando atendiendo a que el plazo le prescribió o presentó fuera de plazo. Y como dice, este ya les leí, pero vamos a volver a repasar las excepciones admisibles en el Código Procesal. El artículo 118 dice que, y también tenemos lo que es la incompetencia de jurisdicción. ¿Y qué quiere decir? ¿Se acuerdan que nosotros dimos en las primeras lecciones, decíamos, cuando hablábamos de competencia? Uno de los artículos decía que queda a elección del trabajador para iniciar la demanda el lugar donde prestaba servicio, el lugar donde firmó el contrato o el lugar del domicilio del patrón. Entonces, en este caso, si el trabajador, en vez de optar por uno de estos tres, inicia el juicio en el lugar de su domicilio, la parte demandada puede oponer una excepción de incompetencia porque el juzgado no es competente para entender. Entonces debe ir al juzgado competente. Y esta es una excepción de previo y especial pronunciamiento. Es más, si bien el 119 dice que cuáles son las excepciones admisibles: incompetencia, falta de personería, litipendencia, cosa juzgada, transacción y prescripción, el 123 dice que siempre en primer término la incompetencia es la que se tiene que resolver, y una vez que el juzgado una vez que el juzgado se pronuncie sobre esto y acepte o rechace la competencia, ahí recién puede resolver las demás excepciones. Y con esto también abrimos otra situación. ¿Se pueden oponer más de una excepción? Y sí, uno puede oponer todas las excepciones que están contempladas en el 119. Si nosotros al momento de contestar la demanda verificamos que la carta poder no tiene todas las formalidades, ponemos la excepción de falta de personería. Si verificamos que la demanda se interpuso fuera de plazo, oponemos la excepción de prescripción. Si consideramos que el juzgado donde se interpuso la demanda no es el competente, oponemos la excepción de incompetencia de jurisdicción. Y si por ahí nosotros en algún momento ya le habíamos pagado un monto X al trabajador, oponemos la excepción de transacción. Es decir, 4 excepciones ya estamos interponiendo al contestar la demanda, y esto es completamente válido. Pero al interponerse estas 4 demandas, ¿qué es lo que pasa? Primerito, antes que nada, el juez se tiene que declarar competente. Es decir, que primero tiene que resolver la excepción de incompetencia para luego expedirse sobre las demás excepciones. Y como dice ahí, ¿qué es la excepción de incompetencia? La incompetencia de jurisdicción es un requisito para la validez de la relación procesal. Y la ley impone al juez la obligación de examinarla al presentarse la demanda y de negarse a intervenir cuando de sus términos aparezca que no puede, por razón de materia, valor, grado, no sea de su competencia. ¿Se acuerdan que nosotros dimos en razón de la materia? Es cuando se considera, supongamos, existe un contrato de corretaje, y el contrato de corretaje es una figura neta y exclusivamente civil. Y si existe una relación de corretaje entre actor y demandado, quiere decir que es incompetente en razón de la materia, porque el juzgado laboral no es el encargado de entender, tiene que ir a lo civil porque el contrato es civil. En ese caso se hace lugar a la excepción de incompetencia en razón de la materia y se deriva al fuero que corresponde. Pero tiene que ser un contrato escrito, tiene que ser un contrato exclusivamente civil,
Y ahí se abre otra vez se abre un mundo de posibilidades y de opciones. Y algo muy importante también cuando hablamos en razón de la materia de incompetencia de jurisdicción. El famoso, y creo que la vez pasada don Cipriano o no sé qué compañero estuvo hablando del principio de continuidad y del principio de primacía de la realidad. Y cuando hablamos de razón de la materia, normalmente y el caso más común es que la patronal al contestar la demanda opone excepción de incompetencia y dice que el contrato es civil. Y hay veces en que ni siquiera se presenta un contrato escrito. Dice nomás la parte demandada que la relación era civil porque y hace un relatorio de los hechos. En ese caso, yo doy mi opinión personal, que ni siquiera es necesario abrir el periodo probatorio. ¿Por qué? Porque el Código Laboral dice, a falta de un contrato escrito, se presume la existencia de un contrato verbal de relación laboral. Entonces, si nosotros no tenemos un contrato escrito que indique que el fuero es civil, entonces directamente corresponde el rechazo, porque ustedes saben que en lo civil sí o sí tiene que existir un contrato escrito. Nunca se da el presupuesto de que era una cuestión verbal nomás. Siempre tiene que haber documento. Y si no hay documento, el Código Laboral abre la opción de que a falta de un contrato escrito se presume que hay una relación laboral o que inclusive el vínculo fue verbal. Y otra de las opciones que se abre dentro de la excepción de incompetencia es que se presenta un contrato y en el título dice contrato sin relación de dependencia, contrato civil sin relación de dependencia, dice. Y después en una de las cláusulas del contrato dice, vengo a, un ratito, dice, en una de las cláusulas dice, las partes convienen y celebran el contrato bajo las normativas del Código Civil, de acuerdo a los artículos tal, tal, tal y tal. Y en caso de reclamo, deben comparecer ante el juzgado en lo civil de la capital, por dar un ejemplo. Ahora, cuando surge esta cláusula y surge ese título dentro del contrato, se abre un periodo probatorio. ¿Para qué? El artículo 18, 19 y siguientes del Código Laboral establecen unos presupuestos que nos permiten determinar si existe o no una relación laboral. Y de ahí es que se trae a colación el principio de continuidad y el principio de primacía de realidad. El principio de primacía de la realidad dice que no todo lo que está formalmente escrito es lo que en realidad ocurre. Y entonces es ahí cuando el trabajador tiene que demostrar que existió una relación laboral, que existió relación de dependencia, que existió subordinación, que existió una remuneración a contraprestación de un servicio, que cumplía horario, que usaba uniforme, que marcaba su entrada y salida. O sea, si se logran demostrar todos estos presupuestos que hacen a una relación laboral, es cuando se aplica el principio de primacía de la realidad. Quiere decir, entonces el juez dice, bueno, si bien acá el título dice que es sin relación de dependencia y hay una cláusula que dice que tiene que ser por lo civil, se demuestra que existen otros elementos que hacen a una relación laboral, por lo tanto, de acuerdo al principio de primacía de la realidad, sí existió una relación laboral y se declara competente para entender el juicio en razón de la materia. ¿Y por qué esto ocurre? Porque en lo laboral, específicamente acá en Paraguay, existe muchísima informalidad. Entonces, las personas a fin de ocultar la relación laboral hacen o simulan que es una relación civil, utilizando el título, utilizando esa cláusula dentro del contrato o inclusive con la expedición de facturas. Y todo esto ya la jurisprudencia en reiteradas ocasiones dijo que ya no, que al momento de que uno expide facturas no significa que la relación sea civil, que la relación también puede ser laboral. Y ahí se entra a analizar inclusive las facturas expedidas. Y ahí
cuando uno analiza las facturas, siempre se nota una correlatividad en el número, se nota que la factura es emitida siempre en la misma fecha, que es fin de mes, el monto que se detalla en la factura siempre es el mismo monto, no hay variación en eso. Entonces, eso hace presumir la existencia de una relación laboral y por lo tanto el juez se declara competente en razón de la materia porque dice que no es una relación civil. Cuando hablamos de la incompetencia en relación al valor o a la cuantía, ¿se acuerdan que hablábamos de acuerdo a judicatura de paz que es por debajo o encima de los 300 jornales? Y ahí no hace falta abrir un periodo probatorio, sino simplemente si el rubro, si la indemnización que se está reclamando es superior a los 300 jornales, directamente el expediente debe ser tramitado en primera instancia. Y si es inferior a 300 jornales, debe ser tramitado en juzgado de paz. Pero siempre en estos casos se tiene que resolver primero la incompetencia y el expediente va al lugar donde debe ser tramitado. También teníamos la incompetencia en razón del lugar o del domicilio, que ya les había dicho que puede ser donde él prestaba servicio, en el lugar del domicilio de su patrón, o donde, el lugar donde firmó el contrato, que también hace a esta excepción. Una vez que se resuelve la excepción de incompetencia y cuando el juez se declara competente, es cuando se abre la posibilidad de poder resolver las demás excepciones. Ahora, si el juez se declara incompetente, el expediente va al lugar, supongamos que es una incompetencia en razón del valor o de la cuantía. La demanda se interpuso en primera instancia y el juez se declara incompetente porque el monto es inferior a 300 jornales, un poquito menos de 24 millones, entonces envía al juzgado de paz. Y el juzgado de paz, una vez que toma la competencia, es quien tiene que resolver las demás excepciones. Es decir, el juicio sigue una vez que tome competencia. Y el artículo, la otra excepción que tenemos, ya cerrando lo que es la incompetencia, tenemos lo que es la falta de personería de las partes o sus representantes. Y cuando hablamos de esta falta de personería, surgen dos situaciones: la falta de capacidad procesal del actor o del demandado y la insuficiencia del mandato invocado. La falta de capacidad procesal del actor o del demandado, esto quiere decir cuando uno no puede demandar a la parte demandada, no tiene esa capacidad. Supongamos que la patronal era la empresa X, pero también dentro de eso estaba Juanita, que era la jefa de recursos humanos. Y el trabajador le demanda a Juanita y le demanda a la empresa X. Y ahí hay una falta de capacidad procesal porque Juanita nunca fue su patrona. Entonces no le puede demandar a Juanita, solamente le tiene que demandar a la empresa donde él prestaba servicios. Y el segundo caso, que es el más común, es insuficiencia del mandato invocado. En una de las clases yo les leía rápidamente cómo tiene que ser una carta poder. Si bien es una simple carta poder que no requiere formalidades, no requiere certificación de firmas o no tiene el formato de un poder general, esta simple carta poder tiene que tener el nombre de la persona que está dando el poder, es su domicilio, el objeto para el cual está dando poder, en este caso para demandar por despido injustificado, contra quién está demandando, es decir, contra la empresa X, domiciliado en tal lugar, tiene que establecer y tienen que estar todas las facultades que le confiere a su representante y por supuesto tiene que estar el nombre de los abogados a quien le da el poder. Y un error muy común que suelo ver en esto, en la insuficiencia del mandato invocado, es cuando demanda sin poner, en este caso demanda y dice, otorgo mandato suficiente al abogado X y X a fin de demandar por despido injustificado. Y no dice a
quién le quiere demandar por despido injustificado. Entonces hay una insuficiencia de mandato, no estableció contra quién quiere demandar. O a veces un error muy común también es que se puede subsanar por el camino. La empresa es XY y pone en su poder X.Y, que son pequeños detalles, pero hace a una insuficiencia de mandato porque le está demandando a la empresa X.Y y no a la empresa XY. Entonces, pero en este caso, cuando hay una falta de personería, es simplemente dilatoria. ¿Por qué les digo esto? Porque esa falta de personería se subsana con la presentación de un nuevo poder o de una nueva carta poder. Si es un poder, o sea, si es la parte demandada, con la presentación de un nuevo poder. Y si es la parte actora, con la presentación de una nueva carta poder, subsanando esos errores o esas faltas que tiene el documento que otorga el mandato. Ahora bien, si no subsana y hay una insuficiencia de mandato invocado, el juicio podría tenerse por no presentado o la demanda se podría tener por no contestada en caso de que hablemos de un poder general. Esa sería la consecuencia jurídica dentro de una falta de personería. Pero normalmente las personas subsanan inmediatamente el error que se encontró. Por lo tanto, es una excepción dilatoria. Dilata nomás el proceso. Y una vez que se subsana esta falta de personería, sí, ya se inicia la siguiente etapa dentro de un juicio, que es la de conciliación y discusión de la causa. La otra excepción que tenemos es la de litispendencia ante otro juzgado o tribunal competente. Y su objetivo es evitar sentencias contradictorias sobre una misma acción, debido a la coexistencia de los juicios con los elementos comunes señalados, que es parte, objeto, causa. Como les dije hace rato, y su nombre luego dice litis pendiente, o sea, hay una litis o hay un juicio pendiente en otro juzgado o tribunal. Y lo que se busca con esto es la de que no hayan sentencias contradictorias. Entonces, la litispendencia es lo mismo que la acumulación, es muy parecido, porque cuando hablamos de un incidente de acumulación, se ordena la acumulación de ambos expedientes por cuerda o acumulación física y litispendencias tiene el mismo efecto jurídico para que no coexistan dos juicios que pueden eventualmente tener sentencias contradictorias. ¿Y qué pasa si no no se hace la acumulación y luego hay dos sentencias contradictorias? El proceso se anula y tiene que volver a dictarse nueva sentencia. La otra excepción de cosas juzgadas, y ambos puse juntos justamente para que ustedes puedan ver la diferencia. La cosa juzgada es cuando se pretende un nuevo fallo sobre una cuestión ya decidida anteriormente entre las mismas personas acerca del mismo objeto y por la misma causa. Litispendencia, hay un juicio pendiente aún. Y cosa juzgada, su nombre luego dice, ya fue juzgada la cuestión, ya hay una sentencia firme y ejecutoriada y ya no se puede volver a estudiar una cuestión ya estudiada con anterioridad, más aún cuando hace sobre las mismas personas, mismo objeto, misma causa, ya no se puede más. Son ambas excepciones. Tenemos lo que es la excepción de transacción que les explicaba hace rato, por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. No quiero volver a repetirles, pero les digo rápidamente, la transacción es siempre y cuando no vaya en contra del artículo 3 del Código Laboral, que dice que el trabajador no puede renunciar sus derechos. No puede renunciar sus derechos, por lo tanto, siempre que haya una renuncia a una transacción es un acto nulo porque perjudica a las partes. En este caso perjudica los intereses del trabajador y los derechos son irrenunciables. Y tenemos la excepción de prescripción, que es el modo de adquirir el derecho o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo opuesto. Esta excepción, sí. Ahí, por ejemplo, profesora, yo lo que el muchacho me dijo que una vez ya te conté más o menos
en el caso de este muchacho que vino junto a mí y me preguntó pues, cuál era la situación, puede solucionar. Porque él trabajó en la empresa 5 años. Injustificada, él se le echó del trabajo. Después hizo él tenía un pagaré firmado de su trabajo, prestó dinero y quedó su saldo de cuenta 7 millones por ahí. Y la indemnización era de casi 18 millones, por ahí le alcanzó. Entonces, para no crear tanto problema, tanto embrollo, le dijo ahí que él renunció su liquidación. Pero ahora sabe qué es lo que pasó. La empresa le notificó otra vez por ese pagaré que le debía. Ahí está el sistema y eso es lo que me preguntó, qué para lo que puede hacer en ese caso él. Y a lo que dice don Cipriano, el artículo 3 del Código Laboral dice, los derechos reconocidos por este código no podrán ser objeto de renuncia, transacción o Mm, limitación convencional y será nulo todo pacto en contrario. Y cierto, hay una deuda en este caso por sí. el conocido don Cipriano, pero esa deuda, si la empresa quiere ejecutar o quiere que el trabajador le cobre, tiene que ser un juicio civil que es por Mm, cobro de guaraníes, es decir, le tiene que ejecutar ese pagaré en lo civil, independientemente a la relación laboral. Y una práctica muy común en Paraguay es eso. Hay un pagaré que firmó el trabajador, entonces la empresa le quiere descontar o quiere hacer valer ese pagaré y no le quiere nomás más indemnizar. Y el trabajador cree que eso está bien y no, está totalmente mal, porque el trabajador, de acuerdo al código, al artículo 3 y de acuerdo a la Constitución Nacional, tiene que recibir su indemnización o su liquidación. Y si hay un rubro perdón, si hay una deuda de parte del trabajador por la empresa le tiene que ejecutar en lo civil porque es otra instancia, es otro fuero. Es una opinión personal que yo les doy. Ahora, otra cosa es, como dice él, 18 millones es la indemnización y supongamos que el pagaré es de 3 millones. Ellos pueden acordar que de los 18 millones el trabajador le va a pagar ya a la empresa esos 3 millones. Entonces, en vez de recibir 18 millones, recibe 15 millones. Ahí sí es una transacción válida o sí hay un acuerdo válido porque él está pagando su deuda. Pero si no ocurre eso, el trabajador tiene que recibir porque es su derecho. Está ujú. contemplado en el Código Laboral y en la Constitución y tiene que recibir esa indemnización. Y sí, Y en caso de que un trabajador se le descuenta totalmente su salario y le dejan 0 guaraníes por deuda también, ¿eso cómo se hace? y en teoría está mal también porque no se le puede descontar. Vos me decís cuando sigue la relación laboral, ¿verdad? Cuando hace los Sí, famosos anticipos. sí, hay un caso donde mi cuñado es funcionario de la ANDE y desde que comenzó esta pandemia, después de los 3 meses de la cuarentena, la, ¿cómo se llama? La asociación AMPANDE puede ser, Sí, le, le, le descuenta totalmente su sueldo. 0 guaraníes, solamente él se va a retirar su factura. No le dan ni un centavo, le descuentan así, le dejan sin nada. Cada fin de mes le hacen eso. en ese caso también está mal porque creo que hace un par de años salió la ley, una nueva ley, donde dice que hasta el 50, no, Adelante. hasta el 30% creo de su salario se le puede No descontar al están. trabajador. ¿Y qué pasa? No, y es muy, muy común que el trabajador tiene muchísimas deudas, ¿verdad? Debe acá, debe acá, debe acá, tiene 3, 4 lugares por ahí donde debe sus cuentas y deja de pagar.
Entonces las empresas le empiezan a iniciar el juicio ejecutivo para cobrarle. Y supongamos que 3 empresas inician el juicio. ¿Y quiere decir que las 3 empresas le van a descontar todo su salario? Y no, porque hay una nueva ley. Y eso tiene que ir a ver tu cuñado, tiene que reclamar eso. Porque por ley, no recuerdo bien si el 25 o 30% nomás se le puede descontar de su salario. Entonces, la primera empresa que inició la ejecución puede descontar hasta el 25%. ¿Y qué pasa con la empresa 2 y la empresa 3? Entra en cola para el descuento. Entonces, una vez que le paga todo, que la deuda es cancelada con la empresa A, ahí recién la empresa B entra en su derecho de poder cobrar, o sea, forma fila. No es que los 3 le pueden ejecutar y quitarle todito su salario. Y lo mismo, Profe, eso ya es algo muy común prácticamente ahí en la ANDE porque a la mayoría le están haciendo. Hubo un caso de su compañero, dice que trabajó día y noche, horas extras todo el mes, hizo sus horas extras, no sé, él tenía calculado unos cuantos que tenía que cobrar, todito le contaron. Cero guaraníes, no le dejaron nada, ni 100.000 para su pasaje del mes no le dejaron. y ahí, por ejemplo, no es la patronal. En ese caso, estamos hablando de la asociación y también las cooperativas hacen esta mala práctica. Y Y eso no entiendo cómo pueden tocar el sueldo del trabajador sin la autorización sería como el empleador tendría que estar autorizando o no ese descuento así de su sueldo. Y la verdad que está bien, sí, porque la empresa, la patronal es la que autoriza y no debería. Profe, Sí, sí, normalmente están en complicidad con gente de la asociación porque si no es imposible de hacer. Hay una maniobra que ellos normalmente utilizan para poder pagar y descontarle más de lo debido, profesora. Yo ya he escuchado varios casos en ese sentido. Si no tienen un cómplice ahí adentro de la asociación o en cualquier lado donde se le está descontando, es imposible que lo haga. sí, así es, porque les doy el ejemplo de las instituciones públicas. Cuando alguien va a ejecutar, sea la asociación o sea la cooperativa del lugar, o, siempre ellos la orden de descuento envían a la empresa o envían a la institución. Y la institución envía esa orden a asesoría jurídica. Y asesoría jurídica es el que dictamina y dice, fulano de tal tiene descuentos ya anteriores, por lo tanto entra en cola para el descuento o por lo tanto no se puede aún hacer el descuento. O informa, ¿verdad? Todo eso. Entonces, ahí es como dice Hernán, hacen una jugada y dicen que sí se le puede hacer el descuento. O que atendiendo a que la deuda es muy grande, supuestamente dicen que sí se le puede descontar la totalidad del salario. Profe, Pero es todo un negociado que se debería de denunciar. Sí, eso colisiona con el artículo 92 de la Constitución Nacional. Y Justamente además, eso estaba diciendo, es anticonstitucional. O sea que si estos trabajadores no se ponen de acuerdo y hacen la denuncia correspondiente, esos descuentos van a continuar. sí, además de eso que el Código Laboral, tengo entendido que establece el 25%. Más o menos una persona que gana un salario mínimo actual estaría pagando cerca de 510.000 guaraníes del descuento correspondiente por cada mes. sí, El único descuento que tiene prioridad es la de prestación. Ese es automático. exactamente. Y ahí inclusive se da esa situación de que eh, de, ya hay un descuento de asistencia alimenticia, ¿verdad? Entonces hay veces inclusive que no se puede más, las otras deudas entran en mora hasta tanto se cancele la asistencia inclusive. Pero lo legal es que no exceda, no me acuerdo bien si es 25 o 30%, porque hubo una ley anterior que decía que se podía descontar hasta el 50% del salario. Y esa ley se volvió a modificar y se disminuyó otra vez el porcentaje de descuento, porque el Código Laboral habla, ¿verdad?, de que uno tiene que percibir un monto. ¿Para qué? Para la subsistencia del mes. Y si te están descontando todo, quiere decir que no hay una subsistencia. ¿Cómo vas a comer, vivir, Sí.
pagar tus gastos básicos del mes. Pero eso hasta su hora extra, profe, eso ya es el colmo, que no le dejan ni 100 guaraníes, tiene que comer, tiene que pagar pasaje, y no tiene ni un peso, ¿cómo va a movilizarse? Pero eso mismo es, compañera, lo que conlleva es de que no le sobra nada ni para poder hacer una demanda. Es imposible, si se le está descontando todo, entonces famoso paraguayo la yapota y se queda sin poder hacer nada. Recurre a los, digamos, los defensores públicos y tampoco le dan una respuesta porque todos te piden plata y al estar sin nada de su sueldo, entonces es imposible que pueda accionar o reclamar lo que realmente le corresponde. Por eso muchos desisten de hacer eso, ¿verdad? O hay veces que Esa se es la van, realidad de nosotros. del Paraguay. sí, pero hay veces que se van a lo penal también por apropiación. Yo ya escuché, yo no entiendo mucho lo penal, pero ya escuché que se van a la fiscalía por ese tema de apropiación o de descuento indebido. Cobro indebido creo que se llama la figura. Y Sí, pero lo que pasa es que cuando vos pedís, te vas a penal a un defensor del pueblo, digo, un defensor público, necesitas otra vez, te pide. sí. Pero no se puede con profesor hacer que se quite todo su sueldo. Eso ya está en falta. Eso ya no está en la ley eso. No, Y yo digo que si contar le todo. descontó ya todo el sueldo, por lo menos esa su hora extra lo hubiera dejado. pero Pero de no igual hablo. manera, ahora extra es otro sistema. Y sí, Y por eso, pero el este ya sueldo el fijo colmo. tiene No se que puede, pegar no se debe, pero es lo que hacen. Esa es la realidad. 75, No, pero, 75%. no, pero el tema es de que 75% hay tiene que varias pegarle a él. empresas seguramente que lo están queriendo cobrar, por eso es de que cada uno quiere llevar un porcentaje y ahí es lo que se acumula todo. No, No, y en no, este caso no es así. solamente la asociación. La AMPANDE es solamente este el que les cuenta totalmente. Pero ahí en teoría, hago una pausa, si Y hay bueno, varias empresas que quieren cobrar, entra en cola de deuda. eh, No todos le eso pueden. sí es lo que él debe mucho, otra cosa. Si debe Si mucho, de mucho, los demás acreedores entran en cola y tienen que esperar a que sí, el primero cobre todo y ahí el segundo entra para cobrar. sí, eso ya Según es otra la cosa. nueva Y ahí ley. está ahí está la irregularidad. Lo que pasa es que nadie quiere entrar en cola, profe, y le descuentan los tres. Ahí está la irregularidad que normalmente se utiliza. Y ahí es cuando asesoría hace su, como vos decís, hace su dictamen favorable para que se le descuente al trabajador y el trabajador se queda sin percibir un centavo en el mes. Entonces, yo soy de la teoría de que hay que denunciar y por más de que ustedes digan que la defensoría es muy lenta y demás, hay que recurrir a la defensoría para que le pueda defender o en todo caso ir a procurar en el ámbito penal, en la Pero hoy en fiscalía. día, profe, veo mucho que los abogados laboralistas hacen su trabajo y después de terminar el trabajo recién se cobra, no es antes ni durante, es después que termine todo el proceso. Eso veo que están haciendo muchos ahora. No, y esa es la característica en el foro laboral, por eso es que ustedes van a encontrar que hay muy pocos abogados laboralistas o que a la Sí, gente no le gusta lo litigar en lo laboral. Porque un abogado penalista, por ejemplo, en el acto cobra y cobra con la tele, con el auto, con la moto, con lo que sea que tenga la persona, acepta como parte de pago y si no le pagan con anticipación, no mm, atiende el conflicto, ¿verdad? Entonces, el penalista es cobro seguro y cobro rápido. En el fuero civil, por ejemplo, se permite lo que es la cuota de litis, es decir, pueden llegar a un acuerdo para cobrar el monto o inclusive ya establecen unos honorarios que se pagan antes, durante y después del juicio. sí, Pero en lo sí, laboral, ¿qué es lo que le vas a cobrar al trabajador si se acaba de quedar sin trabajo o no tiene lo dinero para pagar? Y tampoco en lo laboral se permite el pacto de cuota litis. Pacto de cuota litis es cuando vos cobras, cuando sale la sentencia definitiva y hay un dinero, el abogado pacta con el trabajador y le dice, bueno, yo voy a cobrar un porcentaje de lo que vos ganaste. Eso, mm, en teoría, en lo laboral no es permitido ese pacto cuota litis. Entonces, el abogado tiene que solventar los gastos del juicio y una vez que se cobra el juicio de cada 5 años, recién él puede
cobrar sus honorarios. Por eso es que hay muy pocos abogados laboralistas, pero esa práctica siempre se dio. Por eso es un fuero muy sensible y hay pocos interesados en este fuero. Pero una vez que se cobra bien en lo laboral. Yo creo que los abogados laboralistas por vocación solamente va a ser por el deber y el ayudar a su prójimo sería. Porque es así, por causa de eso es que muchos trabajadores salen perjudicados, no cobran su indemnización, y se quedan sin nada porque no encuentran ayuda. Y si van al Ministerio de Trabajo, un montón de trabas y al final salen a favor del empleador y no del trabajador. ¿Qué es lo que pasa? Por más que digamos que no es así, la teoría dice una cosa, pero la práctica es otra. Sí, así mismo es. Y hay muy pocos abogados laboralistas que se animen a trabajar de esta manera. Y de hecho que si uno quiere litigar en el foro laboral, esa es la regla. O sea, el abogado lleva el juicio y solventa los costos con la esperanza de poder cobrar al término de del juicio, cuando ya se obtiene la sentencia definitiva. Pero también no siempre es seguro ese cobro porque hay ocasiones en que el juicio dura tanto que después la empresa ya no existe o la empresa ya cambió de nombre o de denominación y cuando uno quiere trabar embargo ya no tiene más nada a su nombre. Entonces es un trabajo de años incobrable y el abogado no puede cobrar, pero como vos decís, es una vocación, es un servicio que dan los abogados laboralistas y por eso es que hay pocos abogados. Yo les digo que estoy en el fuero hace 13, 14 años más o menos que estoy en el foro laboral y nos conocemos todos. Somos poquísimos los abogados en el fuero y que realmente les guste y estén dispuestos a trabajar de esta manera, así como dice Elba, prácticamente gratis. Por suerte, así como decíamos al principio de clase, eh, los costos para el trabajador son muy pocos. Son muy pocas las cédulas de notificación que se tienen que pagar, no se paga tasas, la carta poder no requiere formalidad ni tampoco mucho gasto por parte del escribano. Entonces, hace más solventable por parte del abogado representar al trabajador hasta que se llegue a la sentencia definitiva. Yo ahí quiero trabajar, por eso. ¿Cómo? Yo quiero trabajar ahí, digo, laboralista. Yo les digo Quiero algo, defender. Yo también. lo laboral es muy noble, Mm, yo por lo menos estoy enamorada del foro laboral y es muy lindo. Es sufrido, no es fácil, pero vale la pena ayudar al trabajador sí, que pueda cobrar sus honorarios, que se haga justicia. exactamente. Ese término que se hace justicia es cuando el trabajador puede cobrar por fin su platita. Lleva su platita a su casa y le cobró lo que le correspondía por derecho. Esa es la parte satisfactoria. Y para el profesional también es satisfactorio porque el profesional siempre le dice al trabajador, bueno, yo voy a solventar los gastos, pero al término te voy a cobrar un porcentaje de lo que vos cobres, 10, 20%. Entonces, uno le cobra al trabajador y después hace su regulación de honorarios contra la empresa otra vez. O sea que Mm. cobra doble. Sí, lleva su tiempo, pero cobra. Por eso Sí, es un foro muy lindo, muy interesante. a mí me gusta laborar, el profesor. Y por los principios mismos también, de los principios protectorios. Es muy lindo. Ahora, eso sí, el foro laboral, yo creo que como todos los demás foros, tiene su maña y tiene sus Mm, técnicas y tiene sus estrategias, que cuando uno está especializado ya en el ámbito, conoce todo, pero cuando uno es nuevo, sí o sí, si se topan con abogados ya laboralistas de trayectoria, les hacen la jugada claro. dentro de un juicio, pero eso creo que se da en todos los fueros. En todos. Bien, continuando con lo que es nuestro punto de hoy, que son las excepciones. Sí, eh, Nos quedamos en el punto de transacción donde abrimos este debate.
Y acuerden siempre cuál es el límite de la transacción cuando no hay una irrenunciabilidad grande por parte del trabajador. Porque en el foro laboral se puede llegar a un acuerdo conciliatorio en cualquier etapa, porque se busca siempre esa paz social. Y si el trabajador renuncia, qué sé yo, a 1 millón, a 2 millones, a 3 millones, podríamos decir que no pasa ese límite de renuncia a los derechos, o sea que es una transacción válida. Pero cuando ya está renunciando a un 40, 50 o 60% de lo que le corresponde en una indemnización, ahí no existe una transacción. Ahí le están perjudicando gravemente al trabajador y están yendo en contra del artículo 3 del Código Laboral. Entonces, como dijo hace rato Elba, o no me acuerdo quién dijo, se van al Ministerio de Trabajo y el mediador luego le dice al trabajador, aceptá si quiere, ¿qué es lo que tanto? Entonces el trabajador por acá quiere por lo menos un poquito de dinero para sobrevivir al mes y acepta nomás ya el acuerdo, acepta. Supongamos que le correspondía 6 millones y acepta 2 millones nomás ya. Y después el trabajador se va a su casa y piensa y dice, pero esto es injusto. Entonces ahí es cuando recurre a nosotros y nosotros sí podemos iniciar un juicio por la diferencia que se le adeuda al trabajador de acuerdo al artículo 3. Si la parte demandada opone la acepción de transacción, no se tienen que asustar porque el juez va a resolver y ahí a ustedes les ampara siempre el artículo 3 de que los derechos son irrenunciables. Y dice el juez, los derechos reconocidos por este código no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación convencional. Es decir, la transacción no es válida, es nula, si es que está atentando contra el artículo 3. Yo ya vi muchísimos juicios en ese sentido, de que por eso a veces la gente me dice, como estoy en el ámbito, me suelen consultar y me dice, mi patrón me ofrece una indemnización de tantos millones, pero quiere que le firme un papel de que ya estoy de acuerdo y que puede más demandar. Yo le digo, firmar nomás y cobrar nomás ese tu dinerito para vivir en el mes, porque total después podés iniciar la demanda por la diferencia. Porque es duro rechazar nomás y quedarte sin dinero en el mes para subsistir, mientras que conseguir trabajo y demás. Entonces, es una opción válida. Y la transacción, yo vi muy pocas veces que las decisiones de transacción prosperen en este caso. Normalmente se rechazan, de acuerdo al artículo 3 del Código Laboral. Y por último, tenemos la excepción de prescripción, que es la más común, la más famosa. ¿Qué es la excepción de prescripción? Es el modo de adquirir derecho o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Puesta en la excepción de prescripción con la contestación de la demanda. Y hablábamos hace rato que la excepción de prescripción guarda relación con el artículo 399, 400, 401 y 404 del Código Laboral. Cuando nosotros vamos a oponer una excepción de prescripción, no vamos a encontrar en el Código Procesal Laboral. Vamos a encontrar siempre en el Código Laboral, es decir, cuándo prescriben los derechos y cuánto tiempo tiene una de las partes para reclamar esos derechos. Y el código, inclusive, esos artículos son demasiado claros desde dónde se debe computar el plazo. El artículo 399 dice desde haber ellas nacido. Es decir, supongamos, aguinaldo. El derecho para reclamar aguinaldo, ¿cuándo inicia? Inicia el 31 de diciembre del año 2020. Vamos a dar un ejemplo. Si a mí no me pagaron mi aguinaldo hasta el 31 de diciembre del 2020, ese día se origina mi derecho a reclamar. Y yo tengo un año para reclamar ese mi aguinaldo que no me pagaron. Es decir, me prescribe el 31 de diciembre del 2021, recién me prescribe. Vacaciones pasa exactamente lo mismo, nada más que a vacaciones se le adhiere 6 meses más, de acuerdo al Código Laboral, porque el Código Laboral dice que el trabajador tiene derecho a gozar de vacaciones en cada aniversario laboral
y puede reclamar esas vacaciones o puede usufructuar esas vacaciones en un periodo de 6 meses. Entonces la jurisprudencia dice, supongamos que el aniversario laboral es en enero. O sea, su aniversario laboral es cuando inició la relación laboral. Y él inició en enero del 2019. Vamos a hacer este cómputo. Inició en enero del 2020. Cumplió su aniversario laboral. Y tuvo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio de 2020. Tuvo 6 meses para usufructuar. Y si no usufructuó hasta julio del 2020, a partir del 31 de julio o a partir del 1 de agosto le empieza el cómputo de un año. O sea que a partir del 1 de agosto del 2020 hasta el 1 de agosto del 2021 tuvo tiempo para reclamar sus vacaciones. ¿Entienden? Por eso es que siempre se hace el cómputo de un año, 6 meses, desde el aniversario laboral. Y a ver qué otros rubros, lo que es reajuste salarial, lo que es horas extras, todo prescribe al año de haber nacido la totalidad. ¿Y desde dónde hasta dónde se cuenta? Se cuenta desde que se originó hasta la interposición de la demanda de conformidad al artículo 404 del Código Laboral, que se interrumpe con la interposición de la demanda, no con la fecha de despido, porque hay gente que cuenta mal. La gente piensa que es hasta la fecha de despido, entonces el plazo se interrumpe realmente con la interposición. Y tenemos luego los otros rubros que están en el artículo 400, que los más comunes son en la indemnización y preaviso, que prescriben a los 60 días desde el día del despido, que se debe computar también. Y luego, y realmente esto es más un cálculo matemático que hace el juez para ver si prescribió o no el rubro. ¿Cuándo se abre periodo probatorio dentro de la excepción de prescripción? Por ejemplo, cuando se abre la excepción de prescripción cuando se controvierte la fecha de despido. Por ejemplo, dice el trabajador, a mí me despidieron el 31 de julio. A mí me despidieron el 30 de junio. Y interpuso su demanda ya en el límite, en agosto. Entonces la empresa dice no. Él abandonó su lugar, él abandonó su trabajo el 1 de junio. Vean ustedes la diferencia de fecha. Y ahí no sabemos cuándo se produjo el término de la relación laboral. Entonces, para esos casos sí se abre un periodo probatorio para determinar cuándo fue el término de la relación laboral y luego a partir de ahí poder hacer el cómputo para ver si prescribió o no ese rubro. Avanzando un poco en lo que son las excepciones, dice la oportunidad en que se puede oponer, y estas excepciones deben ser opuestas por el demandado, que puede ser todas las excepciones o las excepciones que considere al momento de contestar la demanda. Después de contestar la demanda ya no puede oponer excepciones. Es decir, el momento procesal oportuno para oponer excepciones es al momento de contestar la demanda. O supongamos que la empresa contesta la demanda y hace una demanda reconvencional, contrademanda al trabajador. De esa reconvención se le corre traslado al trabajador y el trabajador, esa es su oportunidad al contestar la demanda reconvencional de oponer las excepciones que considere, pero solamente ese es el momento. Después de esto ya no puede hacerlo. Como dice ahí, en el proceso laboral las excepciones son de previo y especial pronunciamiento. ¿Qué quiere decir eso? Antes de avanzar con el juicio, sí o sí se tienen que resolver estas excepciones. Si no se resuelven estas excepciones, el juicio no puede avanzar a la siguiente etapa procesal, que es la de conciliación, discusión de la causa prueba, alegato, etcétera, etcétera. Deben oponerse por escrito y si fuesen varias, deben deducirse todas en un mismo escrito. Como les dije, la parte demandada puede oponer excepción de incompetencia, prescripción, transacción, cosas juzgadas, todo lo que quiera, pero en un mismo escrito.
y luego de este escrito se le corre traslado a la adversa o la parte actora para que pueda contestar. Y dentro de las excepciones, ¿quién es el que tiene la carga probatoria? Lo tiene el excepcionante. El excepcionante tiene la carga procesal de agregar toda la prueba documental y de ofrecer las demás pruebas restantes o de acreditar lo que él estuvo diciendo dentro de su excepción. Si la parte excepcionante no tuvo interés en acreditar lo que dijo, sus alegaciones o los hechos esgrimidos, entonces no, las excepciones son rechazadas porque no acreditó o no acompañó los medios probatorios necesarios para demostrar lo que él estaba diciendo. El artículo 120. ¿Tienen ustedes su código a mano? ¿Alguien quiere leer el artículo 120? De las excepciones opuestas, se dará traslado al actor por el término de 3 días, sin perjuicio de la facultad del juez, para continuar el trámite si no lo evacuare. Lo que estábamos diciendo, se da traslado al actor por el término de 3 días sin perjuicio de continuar el trámite. ¿Qué quiere decir esto? Se opone la excepción de incompetencia y de prescripción. Y de eso el juez saca una providencia que dice de la excepción de prescripción y de la excepción de incompetencia y de prescripción deducida por la parte demandada, córrase traslado a la adversa para que conteste dentro del término de ley. Se le corre traslado 3 días para contestar la demanda. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos en la clase anterior? Inclusive el 120 dice que tiene 3 días para contestar la demanda. Si no contesta en esos 3 días, ¿qué es lo que pasa? El juez informa al actuario que la parte actora o excepcionada se le corrió traslado y que no contestó dentro del término señalado. Entonces el juzgado le da por decaído el derecho de contestar la demanda, es decir, no evacuó el traslado, entonces se le da por decaído el derecho para contestar la excepción opuesta y corre traslado después de eso ya corre vista al agente fiscal para continuar con el proceso dentro de la excepción. Es decir, contesta o no contesta la excepción tiene que seguir con su trámite hasta que el juez resuelva si corresponde o no. El artículo 121 dice, el actor debe observar todo lo dispuesto en el artículo 115 al contestar las excepciones bajo apercibimiento del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que, si hay una excepción de prescripción, la persona que va a contestar el traslado, es decir, la parte excepcionada o el actor en este caso, tiene que expedirse sobre cada uno de los puntos que versan en la excepción. Si dice que la excepción ya prescribió porque el despido fue, como les dije, el 1 de junio, que la demanda se interpuso luego de los 60 días, entonces la parte actora de contestar la demanda tiene que decir que no es verdad, que a él se le despidió el 30 de junio, que la demanda puso en forma y tiempo oportuno. Tiene que hacer mención de cada uno de los hechos y negarlos o reconocerlos categóricamente. Y luego tenemos lo que es el artículo 122. ¿Alguien que quiera leer? ¿122? Te leo, profesora. Vale. Si al juez lo estimaren necesario, recibirá la excepción a prueba por el término que considere suficiente. Él, cuando
el cual no podrá exceder de la mitad del término ordinario establecido para la prueba en general. Como está ahí en la pantalla. Como les decía, si hay hechos controvertidos, en este caso de prescripción, dice el trabajador, a mí me despidió el 30 de junio y la empresa dice, él abandonó su trabajo el 1 de junio. O la excepción de incompetencia, dice, la parte demandada dice, la relación era civil, era de corretaje, o de acuerdo al contrato, el vínculo era civil y no era laboral, además que él expedía factura. Y el trabajador dice, no es verdad, yo cumplía horario, yo marcaba, yo utilizaba uniforme, a mí me pagaban, yo recibía órdenes, es decir, hay una relación de dependencia y la relación era laboral, o sea, hay hechos que se controvierten. Entonces se tiene que abrir un periodo probatorio para demostrar si existió la relación laboral o en el caso de prescripción para demostrar cuándo terminó la relación laboral. Y lo que dice el código es que ese periodo probatorio que se abre dentro de una excepción no puede exceder el término ordinario. ¿Y cuál es el término ordinario de periodo probatorio? 20 días. Entonces, no puede exceder y normalmente por eso se da 10 días nomás dentro de la excepción para un periodo probatorio. Ahora, ¿se cumple o no se cumple? Ya es otra historia. Ya depende de la sobrecarga de trabajo. Ahora con la pandemia se dificulta más la producción de pruebas dentro de un plazo razonable, pero eso ya es otro punto que debatible. Pero ahora hablamos siempre de la teoría. Y cuando se abre un periodo probatorio y el juzgado señala las pruebas ya fuera de esos 10 días, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como profesionales? Tenemos que urgir, urgir, urgir y urgir. Y tenemos que solicitar el adelantamiento de las audiencias para que puedan ser dentro de los 10 días. Justamente para demostrar ese interés y para demostrar la debida diligencia de nuestra parte en la producción de las pruebas y de poder acreditar. Ahora, como yo les decía, el excepcionante, es decir, el que opuso la excepción, es el que tiene la carga probatoria, el que tiene que acreditar los hechos. Pero con eso no le resta obligación o no le resta responsabilidad a la parte excepcionada o actora para diligenciar también las pruebas que hacen a sus derechos. Esto quiere decir que la parte actora puede diligenciar testificales, absolución, pedido de informes, reconocimiento de firma, todo lo que esté a su alcance. ¿Para qué? Para desmeritar o para restar la eficacia probatoria de la otra parte, en este caso del excepcionante, que es el que tiene la carga probatoria. Entonces, ambas partes tienen responsabilidad dentro del periodo probatorio y tienen que diligenciar todas las pruebas que estén a su alcance y que sean válidas. Técnicamente, ¿cuántas veces se puede solicitar el urgimiento? Según el COJ, no hay nada establecido, pero tampoco el urgimiento tiene que ser todos los días. Según el COJ, creo que tiene que haber un plazo razonable, ¿verdad? Si dice, a ver, se abre periodo probatorio, las partes presentan sus pruebas y el juzgado tiene que admitir esas pruebas. Y ya pasó una semana y no admite todavía esas pruebas. Entonces ya pasó un plazo razonable y ahí se presenta un urgimiento. Y pasan 8 días y aún no hay respuesta del juzgado y ahí se tiene que volver a presentar otro urgimiento. Pasan otros 8 días o 5 días y no hay respuesta y se presenta otro urgimiento. Entonces, tiene que haber un plazo razonable. Al respecto no hay así algo muy establecido, pero no tiene que ser al día siguiente ya de presentar el pedido. Tiene que esperar por lo menos unos cuantos días que el juzgado se pueda expedir y si no hay respuesta del juzgado empiezan los urgimientos. Porque justamente los urgimientos surgen habidas cuenta de que
en el lugar donde no se computan los plazos y los tiempos es lo que se está congelando. Porque sea la parte demandado o demandante, tiene los plazos bien claros y establecidos, que si no cumple automáticamente se le activa la posibilidad de realizar la contestación al efecto al cual fue direccionado, digamos, ¿cómo se le dice? Para que pueda contestar, digamos, el evento del juicio. Y si se congela ahí y no hay un plazo establecido, entonces ese, por ejemplo, es uno de los parámetros dilatorios de un proceso. Y lo que yo veo de todo esto era en la jerga judicial, en la parte laboral, ¿verdad? Lo más difícil para el afectado, en este caso el obrero, afrontar los plazos procesales que llevan un juicio. Porque lo más corto de los plazos que pueda llevarse, por ejemplo, es de 3 años. Y uno sueña y anhela durante todo ese proceso de encontrar salida para poder a cobramita la hace platita todo junto. Y no existe. Y además de eso, hoy escuché en su clase mencionar, ¿verdad?, que de repente puede también entrar dentro de los artilugios del tecnicismo de cambiar el nombre de la empresa, hacer desaparecer y ojo al tipo vacapiruño, ¿no? O parey. Sí, que es muy común. Es muy común esa situación. No hay una garantía, una protección, y ahí es cuando viene la debida diligencia del profesional, del abogado, de estar urgiendo, de estar pidiendo esa celeridad. Y es una batalla ya en el juzgado, no es fácil el de tratar de obtener una respuesta, o de repente tu expediente cae en un lugar donde el juez es súper lento y tenés que urgir, tenés que presentar tu recurso de queja por retardo de justicia. Es una batalla. O a veces justo tu expediente cae donde el juez se acaba de jubilar, no hay juez. Hay jueces que interinan ese juzgado, y ahí es peor porque tarda muchísimo más en salir las providencias o que las actuaciones tengan una respuesta por parte del juzgado. Entonces, es cuestión de presentar el urgimiento, y como siempre le digo a mis colegas, y es un consejo que le doy siempre también a los estudiantes, es lo único que le va a salvar al profesional, es el de solicitar prosecución de trámites, el de solicitar urgimiento por medio de escritos, el de solicitar adelantamiento de audiencias, porque a veces las audiencias son señaladas fuera del periodo probatorio. Entonces, por más de que el juzgado te deniegue tu adelantamiento de audiencia, vos estás demostrando interés, vos estás siendo diligente, estás siendo responsable con tu juicio y estás haciendo todo a tu alcance para que el juicio pueda avanzar lo más rápido posible. Y hay veces que el abogado tiene miedo de presentar el urgimiento o tiene miedo de solicitar prosecución de trámite, pero hay que hacer porque es un derecho que tiene el abogado, y tiene que recurrir a eso, no hay que tener miedo. O también para evitar esas famosas providencias antidatadas, con fechas antidatadas, o el expediente no te quieren luego mostrar, supuestamente siempre está en despacho, historia que dan en secretaría. No hay que tener miedo a exigir el cuaderno de secretaría y dejar constancia de eso en el cuaderno, porque eso es lo que a ustedes les va a salvar como profesionales en sus actuaciones. Sea aprehensión, sea prescripción, sea algún plazo que le está a punto de vencer. El tema de urgimiento, prosecución de trámite y anotaciones en los cuadernos de secretaría es lo que le va a salvar a ustedes en su día a día, y en que no le pasen los plazos, porque fíjense ustedes, 3 días para contestar una excepción de prescripción, 10 días nomás de periodo probatorio, que 10 días pasan volando, son, son menos de 2 semanas.
y yo les digo así por experiencia y por lo que veo en los juzgados, un informe del Ministerio de Trabajo nomás, no te viene luego en 10 días, te viene acá a un mes. Entonces, ¿vos qué haces? Si tenés una excepción y no te viene tu informe y tenés que urgir y solicitar reiteración de oficio y que se vaya otra vez un oficio al ministerio y tenés que procurar. Es lo que siempre decimos, la debida diligencia del profesional. Es decir, el profesional es diligente, es responsable, demuestra el interés en la prosecución del juicio o en la obtención de un resultado. Siguiendo, tenemos lo que es las excepciones opuestas, como dice el 123, son resueltas por el juez antes de la apertura del juicio a prueba, por eso es que decimos que es de previo y especial pronunciamiento, y se decide en primer término siempre la incompetencia de jurisdicción, y en caso de que el juez se declare competente, es decir, si acepta la competencia de jurisdicción, se puede pronunciar en los demás hechos que fueron en las demás excepciones que fueron articuladas. Y si, como dice ahí, si la acepta, y si acepta también la incompetencia, directamente el juicio se remite donde corresponde y ya no puede expedirse sobre las demás excepciones. Y como dice ahí, el trámite, el sistema que se adopta por el código para la oposición de las excepciones es que se le da un trámite de periodo probatorio en caso de que fuera necesario. Previo a ese periodo probatorio se le corre traslado a la parte excepcionada para que conteste y luego se dicta una resolución a fin de ver si corresponde o no las excepciones opuestas. Hay una parte donde dice la enumeración de las mismas es taxativa y el juez resolverá las excepciones antes de la apertura a prueba. Quiere decir, al decir las excepciones son taxativas, quiere decir que solamente las excepciones admitidas son las del artículo 119. Y quiero abrir un paréntesis acá con ustedes. Normalmente, y porque siempre preguntan esto, en lo civil hay una excepción que se llama falta de acción. Y esta falta de acción se puede también oponer en lo laboral, pero esta excepción de falta de acción, vamos a decir que es una excepción a la regla, valga la redundancia, porque esta excepción de falta de acción no se resuelve de previo y especial pronunciamiento, se resuelve conjuntamente con la sentencia. ¿Por qué? Porque hace a lo que es al fondo de la cuestión, porque hace la excepción de falta de acción, cuestiona la existencia de la relación laboral luego, o sea, cuestiona el fondo o el objeto principal de la demanda. Entonces, esta nunca puede ser de previo y especial pronunciamiento y se tiene presente para su oportunidad, que es al momento del dictamiento de sentencia, que es una salvedad. Y la excepción de falta de acción, ¿bajo qué circunstancias surge? Surge cuando se niega la relación laboral, se niega el vínculo, básicamente eso. O sea, viene la parte demandada y dice, yo nunca le contraté a Juan, Juan nunca trabajó para mí, yo no le conozco a Juan. O sea, está negando el objeto de la demanda en sí. Por eso es que se opone esa falta de acción y se remite al momento de dictar sentencia, porque el juez tiene que resolver si existió, o sea, si Juan trabajó o no, si Juan trabajó o no, si Juan prestó servicio, si existió la relación laboral. Y detrás de eso se tiene que demostrar la antigüedad, el salario, si los rubros corresponden o no. O sea, hace a todo el juicio en sí. Ahora bien, el 124 dice, en el caso de que la resolución dictada se desestime, que ahora hablamos ya de la apelación, se abrió un periodo probatorio, se clausuró ese periodo, antes de avanzar también, se clausura el periodo probatorio dentro de la excepción. ¿Y qué pasa si no pudimos diligenciar todas nuestras pruebas? Nos faltó las testificales porque el juzgado señaló fuera de plazo, o no llegó nuestro informe al Ministerio de Trabajo, o el informe IPS, o el informe de algún lugar no llegó, porque 10 días demasiado poco es.
pero nosotros dentro de ese periodo probatorio presentamos urgimiento, solicitamos adelantamiento de audiencia y pese a todo eso, el juez cierra el periodo probatorio. Y ahí es lo que nos dan la opción de plantear un incidente que se llama suspensión del término de la siguiente etapa procesal, que es el mismo incidente de suspensión del plazo para alegar. Pero cuando hablamos de excepciones, se denomina incidente de suspensión de la siguiente etapa procesal. Y una vez que se da trámite a este incidente, el juez puede habilitar un periodo extraordinario de pruebas dentro de la excepción para que se puedan diligenciar todas las pruebas pendientes. O sea, no es que se cumplen los 10 días y ya no se puede diligenciar ninguna prueba. Se puede dentro de un periodo extraordinario, pero para que el juez nos dé ese periodo extraordinario, como les dije, hay que demostrar ese interés, esa debida diligencia o esa responsabilidad desde nuestra parte como profesionales, presentando los urgimientos y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que se puedan producir esas pruebas. Reiteración de oficios, adelantamiento de audiencia, los urgimientos constantes, todo esto nos permite que se pueda abrir un periodo extraordinario para terminar de diligenciar las pruebas pertinentes, porque hay casos que son muy complejos, especialmente cuando hablamos de incompetencia o de prescripción, que necesariamente tiene que haber un periodo probatorio importante que permita tener certeza de algunos puntos para que el juez pueda resolver. Ahora, les doy otro caso. ¿Qué pasa si la parte excepcionante, que es la parte demandada, tenía la carga probatoria y no ofreció luego pruebas, no diligenció obviamente ninguna prueba, no demostró el interés? En ese caso, al no haber demostrado el interés o al no haber ofrecido las pruebas que permitan reforzar sus hechos alegados, se rechaza esa excepción y se tiene por cierto lo que dice el trabajador. Les doy el ejemplo de la excepción de prescripción. Dice Juan que se le despidió el 30 de junio y la empresa dice que él abandonó su trabajo el 1 de junio. Si la empresa no ofreció pruebas que permitan demostrar que el abandono fue el 1 de junio o no diligenció las pruebas que le permitan demostrar que el trabajador abandonó el 1 de junio, directamente se tiene por cierto lo que dice el trabajador, en este caso, que el despido fue el 30 de junio. Y ya para todo el juicio y para el fondo de la cuestión hace que la relación laboral terminó el 30 de junio. Y a partir de ahí es que cuentan los rubros o cuentan los intereses o todo lo que se esté reclamando. En caso de que el excepcionante que tenía la carga probatoria no logró acreditar. Ahora, el juez resuelve no hacer lugar a la excepción de incompetencia o no hacer lugar a la excepción de prescripción o cualquiera de las otras excepciones. El artículo 124 habla al respecto y dice: en el caso de que la resolución dictada desestimare la excepción interpuesta, desestimare quiere decir no hacer lugar a la excepción de incompetencia, prescripción, transacción, la que ustedes quieran, solo será apelable conjuntamente con la sentencia en los términos del artículo 241, inciso B. Entonces, quiere decir que si el juez resuelve no hacer lugar a la excepción de incompetencia o cualquier excepción, cierto, la parte perdidosa presenta su escrito de apelación, pero el juez dice téngase presente para su oportunidad de conformidad al artículo 124. Y la excepción recién se estudia con la apelación de la sentencia definitiva en cámara, es decir, después del dictamiento de sentencia. Una vez que el juez rechace, ya sigue el juicio y se habilita la siguiente etapa probatoria a fin de avanzar en el juicio y poder llegar a una sentencia definitiva. Por otro lado,
¿Qué pasa si el juez resuelve hacer lugar a la excepción de incompetencia o hacer lugar a la excepción de prescripción o cualquier otra excepción? En ese caso, sí es apelable en ese momento y se remite a segunda instancia para el estudio. Dice, el recurso de apelación debe interponerse en el acto de la notificación o por escrito dentro de los 3 días de notificación de la sentencia o resolución ante el mismo juez que la hubiere dictado. El escrito se limita, esto ya es lo que dice el artículo 241. El escrito se limita a la mera interposición del recurso y si esta regla fuera infringida, el juez mandará devolverlo previa constancia al secretario. Les hago una comparativa. En el fuero de la niñez, por ejemplo, cuando ustedes van a plantear un recurso de apelación, en su escrito de apelación ya tienen que fundar sus agravios. En cambio, en lo laboral, no se fundan aún los agravios al momento de interponer la excepción, al momento de interponer el recurso de apelación, sino que uno simplemente se presenta y dice, vengo a objeto interponer recurso de apelación contra el AI número tal. Y eso luego se tiene por opuesto el recurso de apelación y dependiendo se tiene presente para su oportunidad o se remite a cámara. Lo mismo, si yo no presenté mi escrito, no tengo un escrito donde digo que vengo a plantear recurso de apelación, puedo presentarme en secretaría y ahí la actuaria me hace una nota que en fecha tal comparece el abogado a darse por notificado y del mismo plantea recurso de apelación. O sea, puede ser, como dice ahí, puede ser en secretaría o puede ser por escrito. Esto se hace ante el mismo juez, se plantea el recurso de apelación ante el mismo juez y luego el juez, de acuerdo a la forma en que se resolvió, tiene presente para su oportunidad o remite a cámara. Como dice ahí, el juez inmediatamente concederá o denegará el recurso según corresponda sin sustanciación alguna. Si es que concede el recurso de apelación, se eleva el expediente al tribunal de apelación y si hay dudas sobre la procedencia del recurso también debe concederse. En caso de que deniegue el recurso de apelación, se deniega y ya se inicia la siguiente etapa probatoria dentro de un juicio. Acuérdense, cuando la excepción que se opuso se desestima, es decir, se resuelve no hacer lugar o se rechaza la apelación, el recurso de apelación se concede conjuntamente con la sentencia definitiva, es decir, después. Pero si el juez hizo lugar a la excepción, la apelación se concede en el momento y se eleva a Cámara o a Tribunal de Apelación para que se expida al respecto. ¿Y cuál es el plazo para apelar la concesión? Como ya dijimos, denegada la apelación, la parte agraviada puede recurrir dentro de los 3 días de notificación de esa denegación, acompañando copia simple de la resolución. Eso es lo que tenemos cuando hablamos de los recursos. Cuando hablamos de las excepciones y de la apelación de las mismas. No sé si tienen dudas hasta aquí. ¿Estamos bien? No quiero ser el que pregunta cada vez que das pausa, pero hay tantas cosas que quiero evacuar. A mí me gustaría hacerlo tal vez en la próxima clase. No hay problema, porque yo creo que lo que pasa es que yo entiendo que al hablarles de esto, son todos términos muy confusos o es difícil poder imaginarnos cómo es un proceso si no tenemos a mano un expediente o no estamos litigando o ya no tenemos esa experiencia previa de tribunales. La parte procesal es muy difícil. Profe, Por medio de las preguntas yo creo que se aclara mejor todo.
En el caso justamente a mí lo que más me conmueve, digamos, del escenario jurídico es que se inicia la demanda con una nominación y cuando termina la demanda desaparece el nominado demandado. En este caso que es la empresa. Y en este caso no se puede precautelar, por ejemplo, una empresa tiene una personería jurídica sobre quien se está realizando la demanda. Y esta personería jurídica tiene su representante legal en el momento en el que se inicia la demanda. Y yo creo que de repente, por ejemplo, se puede armar la ecuación de se formula la demanda contra la empresa, más quienes resulte responsable en la fecha en la que se inició la demanda. Ahora, en caso de que fallezca esto, bueno, ha de tener algunos intereses sobre el cual se pueda activar justamente a que puedan resarcir el daño que ocasionare a su obrero. Yo tengo esa teoría también, igual que usted, que creo que hay que demandar. Profe, no me vayan a decir ustedes, llámame nomás vos. Yo creo también de que hay que demandar a las personas físicas responsables de la empresa, justamente a fin de precautelar, porque en Paraguay existe tanta informalidad, existe tanta simulación. Pero si se formula la demanda en ese contexto, se puede todavía defender, digamos, el derecho de resarcimiento. Se pelea porque se pide la condena solidaria dentro del juicio y justamente dentro, ahí es mucho más complicado porque si nosotros le vamos a demandar a las personas, a los propietarios de la empresa, los que figuran como los que constituyeron esa firma, nosotros dentro del juicio, la carga probatoria, o sea, el proceso probatorio es más complicado porque nosotros tenemos que demostrar de que ellos también son responsables o de que hay una mala fe por parte de ellos al estar cambiando de nombre o al estar inclusive ya transfiriendo las propiedades a una empresa nueva. O sea, dentro del juicio tenemos que demostrar que existe eso, porque eso es muy común dentro de y más todavía en Paraguay, en el que la economía no es muy estable. Hoy una empresa puede empezar a llenarse de deudas, puede empezar a tener muchísimos acreedores y cuando hay este tipo de procesos, no es que hay un solo despedido, un solo trabajador despedido, hay 20 trabajadores despedidos y una demanda de 20 trabajadores representa un monto o un capital muy importante también para la empresa. Entonces, Sí. ¿qué es lo que hace la empresa? Si tenía vehículos, si tenía propiedades a su nombre, empieza a transferir o a simular ventas a nombre de tercero o a nombre de otra empresa nueva que se crea para tal efecto. O sea, es una práctica súper común. Entonces nosotros, cuando tomamos conocimiento de eso, por suerte Paraguay es chico y uno enseguida se entera cuando la empresa empieza con esas malas prácticas. Entonces, dentro del juicio hay que demostrar esa mala fe o denunciar como hecho nuevo. Y ya cuando lleguemos a la bolilla de embargo preventivo, a la unidad de a la unidad de embargo preventivo, nos da la posibilidad de embargar preventivamente los bienes o las cuentas bancarias antes de que se transfiera todo a la nueva empresa. Pero hay veces en que esos detalles escapan y cuando llega el momento de hacer el embargo, no hay cuenta bancaria, no hay ni una moto, no hay a nombre de la empresa. Entonces, justamente a modo de evitar eso, se hacen los embargos preventivos o se trata de demostrar la mala fe. Y en ese punto de tratar de involucrar a los propietarios, hay una teoría, hay una doctrina dentro del fuero laboral que se llama disregar o velo societario. Velo societario. Velo societario. Su nombre lo dice. Hay un velo, hay una cortina de humo donde supuestamente existe una sociedad, pero en realidad no existe nada. O sea, es un mero papel nomás la empresa.
No tiene nada su nombre, no tiene capital, no tiene nada. Y los que realmente tienen son los que están detrás de esa empresa. Entonces, dentro de lo laboral se intenta demostrar o acreditar por medio del velo societario o del disregar. Disregar y velo societario es lo mismo. Se trata de demostrar esa mala fe y se busca esa condena solidaria, que habla, y ahí se utiliza de manera supletoria también el Código Civil para la condena solidaria y de manera supletoria a los propietarios, porque ustedes saben que no tienen responsabilidad los dueños de una SRL, pero en caso de que se compruebe una mala fe, sí, deberían de ser responsables y se tienen que embargar los bienes. Pero ese es un punto no es fácil de demostrar en juicio. No es fácil, pero tampoco imposible. Y ya queda bajo responsabilidad de nosotros como profesionales el de tratar de precautelar los derechos del trabajador y de demostrar que existe una mala fe o que hay un velo societario, que los responsables son otros, pero ya dentro del juicio por medio de los medios probatorios. A veces se pide informe a registro público, por ejemplo, y por medio de eso se demuestra de que ya de antemano la empresa no tiene nada o que la empresa transfirió sus propiedades o su capital a los titulares. Entonces, todo es posible, pero hay que ser rápidos, ágiles y tener una estrategia muy bien preparada en esos casos. Excelente, muchas gracias. Bueno, les quiero pedir, no se olviden de completar sus trabajos prácticos, no dejen para última hora. Un ratito, no dejen para última hora sus